Hola, soy Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres, Asociación Civil. Nos dijeron que en casa estaríamos más seguras, pero no todas lo estamos. De acuerdo a datos oficiales, tan solo durante el confinamiento, se han perpetrado más de 300 feminicidios y la violencia familiar ha aumentado en un 100% en nuestro país. Sumado a esto, el presidente López Obrador ha minimizado la violencia al interior de los hogares, diciendo que solo existe fraternidad. Pero además, del 100% de las llamadas al 911, nos han dicho que el 90% de estas son falsas, queriendo así invisibilizar la violencia de la que las mujeres son sujetas diariamente en la cuarentena. La propia Olga Sánchez Cordero nos ha dicho que en este país tenemos la cifra negra del 91%. Esto, de acuerdo al modelo Centinela del doctor López-Gatell, entonces tendría que ser multiplicado por 9, y esa sería la incidencia real en nuestro país de las violencias que se cometen todos los días contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Exigimos una cuarentena sin violencia. Nosotras tenemos otros datos. Si te pareció importante esta información, te invito a darle clic y compartir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta este jueves con un invitado de lujo, nuestro querido amigo Facundo Rosas, quien ha estado acompañándonos desde que arrancamos también este proyecto, compartiendo con nosotros cifras, indicadores y sobre todo este gran conocimiento, esta experiencia en la implementación que a él le tocó, que justamente a él le tocó vivir en la implementación de políticas públicas para la prevención de la violencia contra las mujeres, en lo específico en el tema de feminicidios, que además es de todas las violencias que se puedan llegar a cometer contra niñas y mujeres, los casos más cruentos. Por más que se quieran lanzar estos mensajes para disminuir la percepción de este enojo dentro de la sociedad, de esta frustración que nos da a muchas personas cuando llegamos a conocer que hay un caso más y que las autoridades tardan mucho y en algunas ocasiones ni siquiera vamos a saber cuál fue el resultado, quién cometió el delito, y tampoco vamos a ver que se pongan en marcha acciones concretas para prevenir que no se pierda la vida de una mujer más. También este jueves, como ustedes ya lo pudieron observar, pues estamos estrenando en Ponte las Gafas Violeta un espacio que van a irlo ustedes viendo ahí cómo va a ir madurando, que son las cápsulas donde les vamos a estar compartiendo pues información puntual. Como ustedes saben, desde diferentes movimientos, aparte pues de la labor que hace aquí mi querida amiga Edurne Ochoa en 33 Mujeres, o que realizamos con la Barra, o que se realizan desde otras asociaciones, con un movimiento que ha surgido en Puebla que se llama Mujeres en Afidamento, nos hemos sumado a esta evaluación, a esta pues revisión de la información pública que en teoría no tendría que ocurrir. No tendríamos que como sociedad estar volviendo a evaluar la información que se emite de manera oficial, pero desafortunadamente, como ustedes bien lo pudieron observar en la cápsula, nosotras tenemos otros datos. Y nosotras tenemos otros datos porque desafortunadamente, por un lado vamos a encontrar información que discrepa entre los propios reportes oficiales. Adicional a esto, vamos a identificar también autoridades que no quieren cumplir con sus responsabilidades. Entonces, pues poco a poco les vamos a ir compartiendo en este espacio información que esperemos sea de su utilidad, y como bien lo dice mi querida Edus al final de la cápsula que presentamos esta noche, si les late la información, pues entonces compártanla, porque nosotras tenemos otros datos y creemos que esta sociedad va a cambiar si se empodera conociendo sus derechos y exigiendo el cumplimiento de las autoridades, de sus responsabilidades. Así que, mi querido Facundo, esta noche te toca ser el padrino de este lanzamiento de cápsulas en Ponte las Gafas Violeta. Buenas noches a todos. Creo que es una excelente oportunidad para posicionar el trabajo que vienen haciendo todas ustedes. No se había valorado hasta ahora. Parece ser
que con la renuncia de Candelaria Ochoa se abre el panorama, porque hasta donde yo tengo conocimiento había sido una especie de obstáculo para la participación de las organizaciones, visto como una competencia, como que quería el monopolio, quería ser la figura hegemónica. Y yo creo que ahora ustedes están dando la batalla, están marcando la pauta y es la mejor oportunidad. Muchas gracias y gracias por aceptar la invitación y estarnos acompañando este jueves. Mi querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, aquí, bueno, ya saben, con problemas tecnológicos. Una vez les digo, si de repente se va como que mi señal, yo regreso, porque está fallando terrible. Creo que todos y todas estamos conectadas a esta red que no nos permite de alguna manera tener una conexión continua. Pero bueno, aquí encantada de la vida de estar con nuestro querido Facundo. Es verdad, hemos estado compartiendo un montón de incidencias, de cifras, de datos. Lo que dice Facundo viene a sumar, creo yo, a lo que ayer la propia María Salguero nos dijo en este espacio, ¿no? María Salguero, quien es la mujer encargada de mapear los feminicidios a nivel nacional, trabajo que el día de ayer nos decía lo hace sola, y que además nos dijo que el gobierno de la República, en este caso la Secretaría de Gobernación, la llama a trabajar en el mes de abril del año pasado, y pasan 6 meses, no le pagan, no le aperturan la plaza, y quería el gobierno federal que ella fuera la que pasara la información y cruzara con los datos federales. Me parece un tema bastante revelador en temas de la poca voluntad política, en la falta de esta visión de este gobierno, querer jalar a una mujer que mapea, decirle, pásame tus datos, trabaja gratis 6 meses porque no hay lana. Yo le decía ayer a María Salguero, oye, ¿no te contrató un municipio al interior de los estados pobres que dices, bueno, pues hay que esperar en lo que las cosas se van ajustando? Te contrata la que lleva al frente Olga Sánchez Cordero, en donde uno de sus brazos derechos es la fundadora de la Red Nacional de Refugios, y 6 meses teniéndote trabajando, decía María, yo tenía que llevar mi computadora para conectarme con mis datos, pagar mi transporte, no me dieron nada, un centavo, hasta que yo dije, me voy. Se dio cuenta que no había voluntad ni disposición por parte del gobierno, pero la propia María Salguero ayer nos dio datos e información, me parece crucial y fundamental en esta lectura de los escenarios de las violencias, de los homicidios dolosos, por supuesto, y de los feminicidios, cómo está haciendo mapas y lecturas de los contextos, y Puebla, por supuesto, no es un estado que se quede fuera pues del radar y del análisis de nuestra querida María Salguero. Por eso hoy creo que vamos a cerrar la pinza justamente con Facundo, teniendo más información, todo lo que hemos visto. El secretariado acaba de liberar datos, nosotras acabamos de tener acceso a las respuestas que la Secretaría de Igualdad Sustantiva manda justamente en esta respuesta de la comparecencia, que pues no fue comparecencia porque la verdad es que no tenían ni idea de lo que iban a responder, o sea, no sabían. Pero también hay información ahí muy reveladora, muy preocupante, muy indignante, que sin duda tenemos que poner sobre la mesa, hablar sobre estos temas, porque mientras no exista prevención, atención, acompañamiento y, por supuesto, impartición de justicia, como debe de ser, en este país la cifra seguirá aumentando. Recordemos, ya estamos a 11 feminicidios diarios en México. 2019 teníamos 10. Hoy, 2020, ya estamos a 11 feminicidios diarios oficialmente, sin tomar en cuenta lo que dice Facundo, el 93% de la cifra negra que existe en este país. Así que, bienvenido, Facundo, buenas noches. Buenas noches, Edurne. Creo que estamos en una excelente oportunidad para cerrar la pinza, como tú lo mencionas, y también para posicionar el trabajo de todas aquellas mujeres, incluyendo también algunos hombres que han hecho un gran esfuerzo en esta crisis. Creo que es el momento de que la sociedad no solamente se manifieste, sino que forme parte de la solución, porque el problema de la pandemia está aún muy lejos de solucionarse. El día de hoy fue el pico más alto de contagios confirmados, 6,741, se dice fácil, porque ya nos hemos acostumbrado, pero el más cercano era de 6,288. Es decir, nos encerramos cuando estábamos mejor y salimos a la calle cuando estamos peor. Eso indudablemente va a repercutir en las cifras
particularmente en la cifra negra. Los datos que recoge el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública seguirán moviéndose a la baja, seguirán ajustándose en estos 2 meses atípicos de todo el año, pero lo que me temo que va a crecer es la cifra negra. Mucho se va a quedar contenido al interior de los hogares o en algunos colectivos, en algunos chats, donde solamente sirven como desahogo. Lo que hace falta es que cada una de las llamadas a través del 911 o llamados de manera más directa a través de las otras plataformas o mecanismos, se necesita que eso se traduzca en una acción por parte del gobierno, tanto en la parte preventiva de atención temprana como en la formulación de las denuncias, acompañar a las víctimas para que lleven a cabo estas denuncias. Retomo una cifra un tanto distante en cuanto al tiempo, pero es muy reveladora porque refleja lo que aconteció en el mes más difícil del confinamiento. 47.893 llamadas en el teléfono 911. Es un número muy, muy alto. Si eso lo traducimos a las carpetas de investigación por violencia familiar, estamos hablando que apenas una tercera parte, un poquito menos, fue lo que se tradujo en una denuncia formal. ¿Qué quiere decir? Que aún habiendo llamada telefónica para que sea atendido un tema de violencia familiar vinculado con las mujeres, pues ni siquiera ahí se pueden traducir todas las llamadas en denuncias. Ya no se diga de aquellos que no se llevaron hasta el teléfono o hasta la autoridad y que van a seguir robusteciendo la cifra negra. Estamos hablando de que para el primer mes de confinamiento las llamadas se incrementaron en un 52%. Es muy alto. Estamos hablando a nivel nacional. En el caso de Puebla es un poco menor, igual que en aquellas entidades donde por tradición se ha tenido una cifra muy alta. Por ejemplo, Chihuahua, más o menos el 30%. De estos números, quisiera pasar a los duros que tienen que ver con denuncias y dejar momentáneamente lo que es la cifra negra para regresar un poquito más adelante en el desarrollo del programa. Estamos hablando que a nivel nacional la violencia familiar bajó en el mes de abril, pero ya repuntó en el mes de mayo. A nivel nacional estamos hablando de que hubo un incremento de mayo respecto de abril del 5.3%. En el caso de Puebla disminuyó 9%. A nivel nacional, todos los delitos que tienen que ver con violencia de género o violencia contra las mujeres se incrementaron en el mes de mayo respecto del mes de abril. En el corte pasado revisamos que todos los delitos vinculados a este tema disminuyeron en abril, pero ya repuntaron en mayo. A nivel nacional aumentaron en estos términos. Lo que es los delitos contra la libertad y seguridad sexual aumentaron en 10.9%, casi 11% de manera ya redondeada. Abuso sexual 6.3%, acoso 11.4%, hostigamiento muy alto 37.5%, violencia simple 10.6% y lo que es la violencia equiparada tuvo un ligero descenso a nivel nacional. A nivel Estado de Puebla, el comportamiento fue muy diferente. Solamente se incrementó el abuso sexual en 4.1%. Los demás, la baja para mayo respecto de abril. Ya lo dije, violencia familiar, 9%. En el caso de violencia, de abuso sexual fue el que subió. Acoso se mantuvo en los mismos números, hostigamiento descendió 50%, la violencia simple 4%, la violación equiparada 7.7% y la violencia de género, que no tiene que ver con la violencia familiar, se mantuvo en las mismas cifras. A nivel municipio, los descensos fueron mayores.
La violencia familiar disminuyó 15%, el abuso sexual 2.7%, la violación 28% y lo que sí se incrementó fue el feminicidio. ¿Qué quiere decir? Que a nivel nacional repuntó de manera significativa todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. A nivel estatal hubo una sensible disminución producto del encierro y a nivel municipio se redujo aún más. Esto nos da una idea de que en las zonas urbanas donde hubo mayores restricciones a la movilidad, pues los temas que tienen que ver con la violencia se quedaron en casa. El análisis de este tipo de comportamiento indica que todo está contenido. El problema va a ser, las cifras van a ser muy abultadas una vez que retornemos a la nueva normalidad. ¿Cuándo? Aún es incierto. Retomo lo de las cifras que mostré hace un momento. 6.741 contagios confirmados para un solo día es muchísimo. Lejos de que la curva se aplane, está tomando una velocidad mucho mayor respecto de cuando concluyó, en teoría, la sana distancia y el confinamiento. A partir de que se liberan, se abren las unidades económicas, los negocios con porcentajes bajos, pero ya está abierta la actividad económica, a partir de ese momento comienza a repuntar. Entonces, la nueva normalidad, el fin de la pandemia, del momento crítico, creo que todavía nos queda muy lejos. Por lo tanto, lo que disminuyó en abril ya se medio recuperó en mayo a nivel nacional. En Puebla sigue todavía esta tendencia a la baja, pero en breve, con todo esto que se acaba de liberar, las restricciones a la movilidad se han disminuido, pues por supuesto que se van a incrementar aquellos delitos que tienen que ver con agresión física a las mujeres y que no solamente se llevan a cabo al interior de los hogares. El panorama no es muy halagüeño, creo que todavía nos falta muchísimo por escribir y por analizar, y mientras tanto, pues lo que tiene en este momento la mayor importancia es el papel de todas las organizaciones que se han manifestado en los últimos días a través de las diversas plataformas y lo que ustedes han recogido a través de este gran esfuerzo que, créanme, tiene cada día más seguidores. No solamente espectadores, seguidores que se suman a la causa y se suman a la solución de los problemas. Desde el momento en que decides ser parte de la visibilidad, ya eres parte de la solución. Si no, te vas a quedar ahí guardadito sin que te dé el viento, pero eso no marca solución alguna. Creo que mientras más se tarde en retornar a la nueva normalidad, más herramientas se pueden obtener y poder empujar hacia un mejor momento y que haya, por supuesto, menos daño para las mujeres que al final en esta pandemia han cargado con mucho peso. Facundo, me parece muy interesante este resumen numérico. Yo solo quiero, para que acotarlo, toda esta incidencia son denuncias que se pudieron presentar. O sea, esto cuando decimos bajaron en tal tipo penal, no estamos hablando de actos consumados, más bien estamos hablando de mujeres que tuvieron la oportunidad de presentar su denuncia. Exacto, por eso decía que la cifra negra se está robusteciendo. ¿De dónde partimos? 47,000, casi 48,000 llamadas en un solo mes, y solamente se recogen más o menos 15,000 denuncias. Ahí quedaron 2/3. Esos 2/3 que no se tradujeron en una denuncia formal, se van a engrosar las cifras de lo que no se denuncia, pero que sí sucede, la cifra negra. Me temo que esa, para estos temas, va a ser mucho mayor de lo que hemos venido comentando, del 93%. Me atrevo a pensar que va a rondar
el 95%. ¿Por qué? Porque mucha gente lo manifiesta a través de las redes, a través de los chats, de estos mecanismos virtuales, pero se queda todavía con el golpe por diversas razones. Una de ellas, el Ministerio Público está trabajando a 1/3 de su capacidad. Eso podría medianamente empatar con el 1/3 de lo que se recoge de las denuncias, de las 48,000, que se recojan 15,000. Si estamos hablando de que 1/3 está trabajando, más o menos hay esa proporción. Pero aquello que no sucede sí puede estar engrosando la cifra negra. ¿En qué momento nos daremos cuenta? Cuando venga la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Esa nos va a dar idea de cómo estuvo la afectación, porque es algo que rescata la percepción, la sensación de lo que está aconteciendo, no los números duros. A la hora de confrontar la cifra negra con la percepción, son las que más se parecen. Si hablamos de una cifra negra del 93%, cuando hablamos de una percepción de inseguridad, estamos hablando de entre el 92 y 93%. Luego, entonces, lo que se recoge de denuncias ante el Ministerio Público y que se reportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública son solamente una pequeña parte que no se parece a la realidad ni a la percepción. Y aquí volvemos a ese gran dilema. ¿La percepción es realidad o la realidad es percepción? Yo creo que ahí está parte de la verdad. Lo que la gente percibe que sucede, sí sucede. ¿Por qué no se refleja? Porque no se denuncia. Así de sencillo. También me parece que, además de que no se denuncia, creo que también lo que está sucediendo es que no ha habido coordinación entre las propias instituciones, ¿no? Por una parte, por ejemplo, voy a hablar del caso específico de Puebla, donde tenemos datos duros. Por una parte, la Secretaría de Igualdad Sustantiva refiere que han recibido 10,300 llamadas a los números de 911. Después va acotando justamente esta información y dice, bueno, lo recibimos de enero justamente a junio, a principios de junio. Y en este irlo acotando, después vuelve a aclarar y dice que durante el confinamiento, que es del 23 de marzo al 31 de mayo, se recibieron 6,253 llamadas al Telmujer al 911. Aquí surgen muchas dudas. Yo me puse a investigar cuánto tiempo dura justamente una llamada en el 911 para que entonces puedas recibir esta llamada, puedas escuchar a la usuaria. Ahí se da atención también psicológica, se da atención jurídica y también se canaliza al C5 justamente por si es que se requiere un tipo de intervención por parte de seguridad pública, ¿no? Las policías que vayan a los hogares. Ahora, leía que en tiempo promedio la atención presencial de una mujer víctima de violencia que pide este tipo de servicios dura entre 90 y 60 minutos y que por teléfono puede llegar a durar de 30 a 45 minutos. Ahora bien, en el estado de Puebla también sabemos, dicho por la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva, que solo existen 10 telefonistas que dan servicio a las 3,207,819 mujeres que vivimos en el estado de Puebla, de acuerdo al censo del INEGI. En este estado somos 52.3% mujeres y 47.7% hombres, de los cuales tenemos 6,168,883 habitantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que a mí no me hace sentido es cómo si tenemos 10 telefonistas y en promedio una llamada dura de 30 a 45 minutos, nos dicen que se han recibido esas 6,000 y tantas llamadas. Y luego de ahí también nos están diciendo que hay atención, por lo cual hay unas que duran hasta 90 minutos. Pero luego de ahí nos dicen que la refieren al C5 y el C5 pues no las refleja tampoco, porque cuando vemos la cifra en el Secretariado Ejecutivo Nacional resulta que pues o sea, nosotras tenemos otros datos, ¿no? Entonces, esta
pues esta falta de coordinación, esta falta de interés, esta falta, pues no sé ya ni cómo decirla, de voluntad política, porque por otro lado, si bien es cierto que Puebla no tiene el famoso Banabim, sí tiene otro sistema que en teoría funciona justamente para subir a plataforma todos estos datos, y estos datos se vuelven datos oficiales. Así que, ¿a quién le hacemos caso bajo tu experiencia? A una Secretaría de Igualdad Sustantiva que nos dice, hay 10 telefonistas, recibimos 10.300 llamadas y durante el confinamiento se recibieron, y lo voy a leer exactamente, 6.253 llamadas, o le hacemos caso al secretariado ejecutivo, o a quién, o sea, ¿en qué sentido? Porque aquí el tema de la cifra negra es terrible, como tú le estás diciendo. Nosotras que trabajamos justamente con las usuarias, con mujeres que nos refieren, todos los días hay un tema de algo, violencia digital, violencia familiar, violencia psicológica, acosos, hostigamientos, violaciones sexuales, y también una presencia ya muy importante de feminicidios infantiles. La propia María Salguero el día de ayer decía, el tema es que no se están viendo reflejados porque también se meten en otra cartera justamente de temas de delitos. Entonces, la situación en realidad es preocupante lo que está sucediendo en este país, y tú bien lo dices, el tema del confinamiento va para largo. No está, pues no voy a poner estamos, porque yo la verdad es que llevo aquí en mi casa metida con todas las medidas de seguridad. Las 4 o 5 veces que he salido me pongo guantes, cubreboca, careta, llevo alcohol, toallitas, o sea, me ven como que exagerada ese Edurne, pero no me importa, o sea, me hablan y yo, no te acerques, vete para allá, ¿no? Y me lo dicen a la distancia, lo escribo, o sea, todas las medidas, y de repente te das cuenta, sales por la calle y hay gente que está por la vida como si no pasara nada, ¿no? Entonces, sigue creciendo, pero también, Facundo, sigue creciendo el tema económico. Digo, los martes lo platicamos con Michelle Chaín. Este tema económico, esta falta de ingreso también va generando esta tensión, esta fricción en los hogares. Por una parte, los varones que están teniendo este tipo de relaciones en los senos familiares, que se quedan sin trabajo, que empiezan a alcoholizarse, porque también ha aumentado el consumo del alcohol. Y por otra parte, las madres, justamente, que sí salen, que tienen que ir a trabajar porque no pueden dejar indefensas a las menores. Y es en ese momento cuando la pareja de las mujeres está violando, está violentando o en muchos casos asesinando a las más pequeñas al interior del hogar. Edurne, lo dijiste muy bien y por fortuna lo comentamos al inicio del programa. Es el momento de la sociedad. Si el gobierno, si las instituciones que forman parte del Ejecutivo y por ahí también algunos que se desprenden del legislativo o algunos autónomos no pueden por diversas razones o no quieren también por diversas razones, es la oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil organizada, válgase la redundancia. Y te voy a hablar sobre algo que sí conozco, no lo leí en algún libro. En Ciudad Juárez, quienes dieron pauta y seguimiento a lo que la autoridad hizo en esos casi 3 años, 2010 a 2012, para que se resolvieran no solamente problemas de violencia homicida, sino problemas de violencia familiar, feminicidios, muchos que tienen que ver con aspectos más sociales que delictivos. Esos fueron los grupos organizados de la más diversa índole. He hablado con todas las personas que nos escuchan y nos ven sobre las actividades, los giros de quienes se organizaron para ayudar a resolver sus problemas, no para resolver los problemas a la autoridad, para resolver sus problemas invitando a la autoridad. Es decir, ¿quieres ser parte de la solución? Vamos a hacerlo juntos. Se organizaron médicos que hoy creo que están haciendo un papel fundamental y por ahí habrá alguno que pueda articularse con ustedes. Se organizaron los aduaneros, se organizaron también las amas de casa,
los dueños de diversos comercios, hasta de los giros, todos querían resolver el problema porque se estaban hundiendo en esa crisis de seguridad. ¿Y qué propusieron? Una mesa de seguridad. Hoy esas mesas fueron emuladas, mal copiadas, y se llaman mesas de coordinación o mesas de seguridad para la construcción de la paz. Insisto, una cosa es la seguridad pública y otra cosa es la paz. La seguridad pública tiene que ver con que no me roben, con que no me afecten mi integridad física. Y la paz es que se pongan de acuerdo dos instancias beligerantes. Entonces, para que haya paz, se requiere que se peleen dos y que se pongan de acuerdo. Para que haya seguridad, se requiere que podamos salir a las calles sin el temor de que te vayan a afectar tu patrimonio o tu integridad. Vuelvo al tema de la mesa de seguridad. En este ejercicio participaron muchas organizaciones. Me faltó decir también académicos, defensores de derechos humanos, feministas, empresarios de todo tipo, maquiladores, productores de muebles, de maquinaria, todos participando de manera muy coordinada, muy consciente y con indicadores. La mesa de seguridad, las organizaciones, todas estas que acabo de mencionar, propusieron un esquema de medición a partir de indicadores, porque entre ese grupo multidisciplinario había lo mismo contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, había gente que le entendía muy bien a los indicadores. Creo que eso hace falta. Necesitamos un instrumento de medición, una hoja de ruta que diga, en tal fecha tengo que llegar de 11 feminicidios, al mes a solamente 5. ¿Es imposible? Más bien es difícil. Yo creo que imposible no. Que violencia familiar, vamos a bajarla de 15,000 al mes en el país a 5,000. Así de ambicioso, pero no tonto. Se requiere una hoja de ruta y que digan, a ver, para poder bajar estos números duros, se requiere que hagamos cada quien esta parte que nos corresponde. Va a haber gente que le toque llevar números, va a haber gente que le toque articular las comunicaciones, ir a los albergues, buscar que todo aquel problema que se tenga al interior de los hogares haya un puente, una instancia que lo acompañe hasta que se traduzca en una denuncia y no solamente eso, sino que se investigue, se le dé seguimiento y se llegue hasta el fondo, que no sea solamente un número. Y eso lo pueden hacer perfectamente las organizaciones. La científica esta que comentabas, la que logró mapear todos los feminicidios, esa puede llevar sin problema el indicador de feminicidios. Habrá quien tenga una herramienta o por lo menos conocimientos en otros temas y los puede llevar igual. ¿Con qué intención? Para que cuando haya una oportunidad, cuando vuelva a haber un responsable en la CONAVIM o en estas instancias que de pronto se han quedado o acéfalas o inmóviles, creo que ahí pueden llevar ustedes y decirle, miren, yo no vengo a quejarme, yo no vengo a pedir, vengo a proponer y esta es mi fortaleza, esto sé hacer. ¿Qué les parece si lo hacemos juntos? Aquí nadie manda, aquí todos trabajan, todos participan, necesitamos un articulador y en eso se pueden convertir ustedes y quien quiera. Creo que no se van a pelear por ver quién manda, más bien porque esos esfuerzos se puedan traducir en acciones concretas. Tarde o temprano la autoridad se va a dar cuenta de que esa es la ruta más cercana para resolver los problemas. ¿Por qué insisto mucho en los indicadores duros, en las metas? Porque si no te mides no puedes mejorar. Si no trazas metas, pues vas a llegar a cualquier lado menos donde quieres llegar. Insisto mucho en estos datos duros, en indicadores cuantitativos, porque de pronto al gobierno se le da por llenarnos de indicadores de proceso. Voy a contratar 100 telefonistas.
voy a abrir 5 módulos, voy a instrumentar una política pública en beneficio de las mujeres. Sí, pero eso no te permite por sí solo medir si vas bien o vas mal. En el peor de los casos, Edurne, en el peor de los casos, Norma, si fueras hacia el sur y lo que quieres ir al norte, por lo menos que haya quien te diga, oye, vas en sentido contrario. Eso yo creo que no va a pasar, porque el conocimiento que se abreva cuando se juntan muchas mentes brillantes, creo que no te vas a ir al sur cuando tu ruta está hacia el norte. A lo mejor agarras un poquito al noreste, noroeste, pero al final tu rumbo va a estar bien definido. Creo que es el momento para que todo eso que tú estás diciendo se vaya documentando, se vaya traduciendo en indicadores duros, y estoy seguro que sí se pueden hacer las cosas. Más de uno se va a sumar haciendo, más de una autoridad tarde o temprano se va a dar cuenta que por ahí está la solución, que no es competencia, es complemento. No es que ustedes quieran las glorias, no, es que quieren resolver un problema que está latente y que va a afectar aspectos sociales, aspectos económicos y también políticos, ¿no? Más o menos por ahí está el tema. Yo la verdad, te he de decir, Facundo, que no cabe duda que uno puede tener una perspectiva en algún momento, ¿no? Leer un libro, pues te ayuda. Tener una clase o una cátedra con un experto también, pero no hay como el ir viviendo las cosas en carne propia, acompañar a mujeres o a personas que han padecido una violación a sus derechos. Y fíjate que yo tengo como una gran pregunta. Cuando a ti te ha tocado estar en esta parte de lo público, y a mí por el tiempo que me tocó estar en el tema ya en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, yo tenía una idea, mi cabeza giraba en torno a que una de las grandes formas que nosotras podíamos generar un cambio desde lo público era en lo que a mí me toca, ¿no? Que es la parte legal. Me queda claro que pues las fiscalías, los ministerios públicos están sobrecargados de trabajo, que la Defensoría Pública hace mucho con lo que tiene. A mí personalmente me ha tocado capacitarlos, ya sea como exfuncionaria o como profesora, y estar con ellos, y que la primera queja que te dicen es: tenemos que llevar cada uno de nosotros 200 expedientes. No tenemos nosotros no tenemos como 50, como un despacho pues que tiene toda una estructura interna que pueda ir integrando, ¿no? O sea, que se dedican a hacer como esta investigación detrás de, que vaya generando también el argumento, el análisis puntual a la legislación, y luego lo acote para la mejor integración de las carpetas. Y aquí mi niña ya hizo aquí de lo suyo. Es parte de, ustedes disculpen, es estar en casa. Y eso también lo entendemos, ¿no? O sea, entendemos que hay una defensoría pública que está con los sueldos más acotados, que está con la menor cantidad de apoyos, y que le toca, ¿no?, esta oleada, que en medio de la cifra negra, en medio de lo difícil que puede ser para una mujer antes de la contingencia y durante la contingencia, acudir, romper esa barrera del miedo, romper tantas situaciones que hay alrededor y llegar a presentar la denuncia. Yo, en mi sueño utópico, pensaba que parte del trabajo de reingeniería que podría tener esta secretaría, o que lo que podíamos hacer al tener a una figura que se podía sentar como gran tomadora de decisiones con pues la máxima autoridad del Estado y con los demás secretarios, pues sí era construir políticas públicas en la parte de prevención, meterte en la planeación, meterte en la presupuestación, pero que eventualmente íbamos a tener las herramientas, el equipo para contar con una estructura orgánica que le pudiera dar este acompañamiento a las mujeres en Puebla. Yo les voy a decir, justo el día de hoy en la mañana, luego creo que ya mi teléfono celular anda, no sé, rodando por dónde,
Y me habla una chava muy estresada y me dice, ya no le entendí ni quién le había pasado mi teléfono, y me dice, mira, yo viví esta situación, la viví hace 6 meses. Hace 6 meses mi expareja me golpeó, me amenazó a mi familia, y yo le empiezo a preguntar, ¿no? Ya en la parte medular jurídica, ¿qué evidencias tienes? Llamaste al 911, presentaste denuncia, algún médico te vio, tenemos como esto, ¿no? ¿Cómo podemos acreditar que efectivamente él te golpeó? Y me dijo, pues mira, la verdad es que me abrió el ojo, los moretones, he tenido moretones por todo el cuerpo. Y lo que más miedo me dio es que en casa yo tengo a mi hijo y mi hijo tiene 3 años de edad, ¿no? Y vivo también con mis padres ya son adultos mayores, y entonces pues él me amenazó con esto. Y yo ahora lo que quisiera es, me acabo de enterar por otra amiga que este señor, este tipo, así, después de que acabó la relación conmigo, se fue con otra mujer más y a ella la golpeó todavía peor, al grado de que ella fue a dar al hospital y por las heridas y las lesiones que él infringió, pues a él lo detuvieron. Sin embargo, parece ser que no hay elementos suficientes, se intentó judicializar el expediente, pero él no va a estar en prisión. Entonces yo estoy muy preocupada porque yo creo que ahora que él salga, pues va a arremeter contra ella, contra mí, contra todas las demás que hayamos estado en el Inter. Y es una sensación de verdad de frustración, de coraje, son muchos sentimientos que se cruzan, porque cuando hacemos esto, ¿no? O sea, yo no me acuerdo ni siquiera, perdón, el nombre de esta joven, porque así como ella, no saben la cantidad de mensajes, de llamadas que van sobre esa misma línea, que no tenemos o no tuvimos en su momento esta guía elemental para decir, mira, comunícate con esta autoridad, generemos las evidencias, tengamos los elementos legales para poder llevarlo hasta la última consecuencia, la parte ya de la aplicación de la justicia. Entonces yo le dije, mira, creo que sería importante el que presentes la denuncia, vas a estar muy expuesta porque el médico te va a decir, pues ya no hay evidencia de las lesiones. Si en el parte psicológico, porque a ti te van a hacer una evaluación psicológica, se considera que no hay elementos de o sea, no quedó este rastro psicológico, la afectación de tu propia personalidad por esta violencia que tú viviste con esta persona por más de un año, entonces pues van a decir, no hay ni psicológico ni físico. Y entonces lo único para que valga la pena que presentes la denuncia es que solicites, por el temor fundado de que esta persona te vaya a atacar, una orden de restricción. ¿Pero qué crees? Yo te lo digo así, pero si no tienes también un elemento, porque el MP te va a decir, ¿dónde están las pruebas que acreditan ese temor fundado? ¿Dónde están las nuevas amenazas? Ya te mandó un WhatsApp, ya te fue a gritonear afuera de tu casa, o sea, es la realidad, tú lo sabes, Facundo. O sea, la realidad es esa, la realidad es que no basta con decirlo, no basta con denunciarlo, si no tenemos evidencias. El primer punto es, pues no te creo. El segundo es, legalmente, pues no hay prueba, entonces, ¿sabes qué? Tus 2 días, tus 3 días, el tiempo que le hayas destinado, pues sirve nada más como una experiencia, ¿verdad? Para que sepas lo que es ir a presentar una denuncia. Pero no aporta elementos para poder generar este engrane. Yo, insisto, pensaba que el hecho de tener una figura a un nivel de este nivel de toma de decisiones nos iba a permitir construir estos equipos de acompañamiento. Yo hablo de lo que me toca ver, que es el acompañamiento jurídico, pero me queda claro que tendría que ser este acompañamiento integral en la parte psicológica, en la parte jurídica y en la parte social, en el entorno social, porque así como está este caso, tenemos N cantidad de llamadas de personas que están en un entorno socialmente complicado y que lo que tienen es ya este temor fundado, sin elementos probatorios, porque hay cerca grupos de delincuencia organizada, hay narcomenudeo, o sea, hay todos estos elementos que están ya en una plena, mejor dicho, descomposición del tejido social,
pero que no les dan los suficientes elementos jurídicos para contar con una protección por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque, ahí te va a ser mi pregunta, perdón por todo el previo. ¿Por qué es que no tenemos esto acotado en tanta cantidad de legislación? Digo, a mí me ha tocado observar y llegar a estas conclusiones justo por estos caminares ya en diferentes entornos. Pero, por Dios, o sea, hay un CONAVIN, hay mujeres que esta conclusión a la que yo estoy llegando, yo creo que tuvieron que haber llegado ya hace unos 10 años. ¿Por qué no le hemos destinado también parte de recursos a este punto? Las instancias municipales de las mujeres, si bien te va, es una directora y 2 personas. Que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, 2 personas que no van a tener esta capacidad de organizar y de estructurar estos acompañamientos integrales. No hay entidad, porque CONAVIN te dice que no le toca y Mujeres te dice que no le toca. La Secretaría de Igualdad Sustantiva te dice que no te metes con el tema de violencia, porque eso no te toca. Entonces, ¿a quién carambas le toca? Cuando la propia Fiscalía te dice, pues tampoco hay personal. Una respuesta y una propuesta disruptiva que difícilmente va a empatar con lo que tradicionalmente hemos escuchado. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento que se va recogiendo en todos los grupos a los que ustedes tienen acceso, de quien se acerca a ustedes, se queda en el aire. Todo eso hay que sistematizarlo, protocolizarlo y elaborar algo que se llama procedimiento sistemático de operación. En español, más del Valle de Puebla, el ABC. ¿Qué hay que hacer? Dime qué hay que hacer y yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso hay que dárselo a la gente, porque vuelvo un poco al escenario del servidor público. Donde todos mandan, nadie manda. Eso es evidente. Donde todos hacen todo, nadie hace nada. Esos 2 principios son fundamentales. ¿Y a mí por qué? A mí no me toca. Dice el reglamento que eso no. Todos apuestan al cómo no hacer las cosas. Con uno que diga, vamos a buscar el cómo sí, eso se puede protocolizar, se puede sistematizar en un procedimiento sistemático de operación sencillo y que permita a los grupos de la sociedad civil, que le permita a todos aquellos que quieren ser parte de la solución, dar un paso adelante. Vuelvo al tema de los servidores públicos. ¿Por qué buscan cómo no hacer las cosas? Una, porque no tienen la convicción, porque no les gusta su trabajo. Tienen que ir a trabajar, no quieren ir a trabajar. El sueldo es muy bajo, porque hay un concepto en esta etapa de extrema austeridad. A ti te pagan, siendo servidor público, no por lo que sabes, no por lo que estudiaste. Hay algo por lo cual le pagan al servidor público y eso sí debe quedar muy claro. Te pagan por resolver problemas. Todos los días, seas jefe de departamento, subdirector, director o secretario, te van a pagar por resolver problemas. No porque tengas 10 maestrías, porque tengas 20 doctorados. Si eso no te sirve para resolver un problema, no aporta absolutamente nada. ¿Qué se requiere? Un poco de conocimientos, un poco de estructura mental y un poco de audacia. Hay que buscar la solución a los problemas, pero si alguien no está convencido de su trabajo y lo que le pagan no le alcanza para despreocuparse de los demás temas que tiene que cubrir, el resultado, la suma es 0. Si alguien no es capaz de resolver sus problemas para llegar y resolver a los problemas de la sociedad, ese no me sirve. Es más, mejor ni vengas a la oficina, quédate en tu casa, eres más útil allá.
Aquí se requiere alguien que esté dispuesto, porque hay gente que dice, yo estoy disponible las 24 horas, sí, pero indispuesto las mismas 24 horas. Con que estés dispuesto unas cuantas horas, no me importa si las demás no estás disponible. Que en ese rango, si te busco, te encuentro y me ayudas a resolver un problema, solo por eso puedes cobrar lo que quieras. En los países europeos, en algunos sudamericanos, te pagan por eso. Los sueldos que tenemos en México eran muy buenos, eran muy competitivos. Hoy ya no lo son tanto. ¿Cómo va a resolver un problema alguien que ni siquiera puede llevar lo mínimo a su casa para que coman sus hijos? No puede llevarles seguridad social, servicios médicos, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro por si le pasa algo en riesgo de trabajo. Esa va a ser su preocupación todo el día. Y los problemas que están en su perfil o en el reglamento van a pasar a un segundo plano. Por eso es que un ministerio público se llena de papeles. ¿En qué momento va a pensar? Según lo que yo he aprendido, tanto de los libros como en la vida diaria, es que debes darte un tiempo para documentarte y otro mayor para buscar solución a los problemas. Esto que les acabo de comentar, de cómo se pueden erigir en una instancia que puede marcar la pauta para resolver los problemas, está basado en eso. Si tú vas a la Fiscalía, si vas a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, si vas a la de Igualdad, te van a decir, ¿cómo no? Venga otro día. Si tú llamas a un teléfono de atención, te va a contestar una máquina. En el peor de los casos, después de picarle 5 o 6 teclas a tu teléfono, te contesta alguien que ya está harto o que ya se quiere ir. No va a estar pensando en cómo resolver tu problema. Eso solamente lo puede hacer alguien que está dispuesto. Y por lo que veo, quienes están dispuestos, porque su salario no es monetario, sino que tiene que ver más con satisfacciones, esas son ustedes. Creo que por ahí se puede tejer fino. Híjole, Facundo, yo te escucho con toda la atención. Ya noté procedimiento sistemático de elaboración y de información. Ya noté todo lo que vas diciendo, todo lo que tenemos que hacer, porque como tú bien lo dices, en realidad hay que tener ganas, te tiene que atravesar la causa, te tiene que interesar. Tienes que estar dispuesta a invertir tu tiempo, porque inviertes mucho tiempo, inviertes también tus propios recursos, pero algo que nadie toma en cuenta es el desgaste emocional que también tenemos quienes acompañamos estos procesos, ¿no? No me dejará mentir, mi querida Norma, hay veces que es tanta la frustración que dices, ¿cómo le hacemos? ¿Y ahora dónde mandamos? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo lo presionamos? ¿Qué estrategia generamos? ¿Qué esto? ¿Qué tal? Porque también es cierto que cuando estos casos se mediatizan, entonces las autoridades entonces sí voltean a ver, y sobre todo cuando ya se vuelve a una escala nacional, ¿no? Digo, hay que recordar el caso de Michelle, hay que recordar el caso igual de Kimberly, en donde hay un tema mediático y entonces dicen, sí, vamos a darle seguimiento y va a haber justicia, Hoy seguimos sin saber qué sucedió. Digo, sales públicamente, dices que va a haber seguimiento, pero después resulta que como la ciudadanía ya no te exigió, pues ya se les olvidó. Pero vemos organizaciones que sí le vamos dando seguimiento y que de verdad que hemos intentado generar algún tipo de alianza, de trabajo en equipo. Nos decimos siempre dispuestas, ¿dónde están sus datos, nuestros datos? En algún momento en este estado había una mesa justamente con organizaciones de la sociedad civil, la cual pues se ha quitado del mapa, se borró, ¿no? De estar con esta forma proactiva de generar justamente estas condiciones. De repente ya la sociedad civil no es importante. Y creo de verdad que esto justamente no abona en absolutamente nada en los resultados y en el clima, porque eventualmente, como tú bien lo dices, no se trata de protagonismo, se trata de resultados. En Mujeres en Afidamento, por ejemplo, que este es otro grupo que hemos intentado igual formar, conjugar, hablar sobre nuestras coincidencias, ser muy generosas todas las mujeres, porque todas finalmente tienen sus respectivos liderazgos en sus espacios. Nos preocupa y nos ocupa mucho el tema de la violencia. ¿Cómo hacemos justamente para darle seguimiento? ¿Cómo hacemos para que los casos que nos caigan ahí
justamente se les dé salida, sean exitosos. Hay casos en donde de alguna manera ya tiene años y ya se olvidaron y se está decidiendo sacarlos justamente de este anonimato o de este olvido, porque mujeres desaparecidas hay muchísimas en este país, en este estado, muchísimas, no se van con los novios, hay muchas mujeres desaparecidas. El tema de los homicidios, repito, dolosos, es un tema también que se tiene que atender, entender justamente el contexto del por qué se están dando este tipo de violencias y de feminicidios. Creo, yo repito, esto que tú decías, y que creo que sí tenemos que juntarnos quienes tenemos la voluntad y las ganas de, pues, no erradicar, pero por lo menos disminuir, como tú bien dices, los indicadores, los números, las cifras de violencia contra las mujeres y los feminicidios. El contexto, ¿qué está pasando? Es decir, yo veía una encuesta que igual es más, creo que por ahí la compartimos, en donde saca El País justamente este análisis de la aceptación del presidente, y uno de los temas que le sigue pegando es el tema de los feminicidios, ¿no? Dentro de esta propia casa encuestadora dice que el 58.9% de la población no considera que no está actuando lo suficiente en los temas de los feminicidios, o de plano no está actuando. Y también hemos visto que los temas de las mujeres están siendo un gran dique de contención de muchas arbitrariedades que se están generando en este país. Muchísimas podríamos hablar. Sin embargo, el tema de los feminicidios, como ayer lo decía María, es un tema taquillero, ¿no? Feminicidios, y entonces vende, y entonces los medios lo agarran, pero no hablan del contexto, porque el tema del feminicidio es muy complejo, ¿no? Esto que decías, y que tú también lo sabes, se están dando por una presencia de delincuencia organizada, es un tema de las mujeres salen a trabajar, el tema del alcoholismo, y dentro del hogar están violando, matando a las más pequeñas. Hay un tema, pues no sé, de otro clima, de todos los temas que te puedas imaginar en estos contextos. Ella hablaba de un tema que, por ejemplo, se me quedó muy grabado y decía, hoy estamos registrando en Guanajuato que también se están dando el tema de los feminicidios por el tema de las metanfetaminas, niñas que quieren estar muy delgadas, y el llevarlas a esta delgadez están consumiendo metanfetaminas, se vuelven adictas, y en adicción pues buscan justamente cómo dotarse de esta droga, y de repente también ya entran a temas de prostitución y tal, y por eso se está dando. Eso es encontrar la raíz del por qué se están generando este tipo de situaciones, y atacarlas, repito, por la condición, por el contexto, qué tendrías que hacer, qué campañas de prevención se tendrían que implementar, ¿no? Bajo qué grupos, bajo qué lógica se tendría que estar estructurando programas estratégicos y tácticos para que esto baje, porque creo que si atacas el problema o la raíz y sabes de dónde viene, pues evidentemente vas a poder cambiarlo. Pero la lógica nacional que vemos es no violentes a las mujeres, ¿no? No más, cero tolerancia a la violencia, sí, pero eso es muy ambiguo, eso es muy, muy amplio, ¿no? O sea, hay que saber justamente cuál es el problema, irlo desmenuzando para ir atacando las diferentes causales. Norma y yo, antes de que comenzara la contingencia, tuvimos contacto con una de las personas que está en Washington, que lleva el USAID, ¿no? Y nos hablaba justamente, ¿verdad, amiga?, de un modelo exitoso de intervención en temas de violencia, en comunidades, en espacios muy geolocalizados y georreferenciados, en donde se está cometiendo diferentes violencias, y cómo ellos han sacado adelante a través de estos modelos en diferentes países, cómo se han logrado disminuir estas violencias, estas instancias. Y le decíamos, oye, ¿cómo sí hacemos que venga a Puebla? Todavía trabajábamos en este espacio, y nos decía, es que Puebla no aplica, hemos intentado y Puebla no cumple los programas, ¿no? El propio gobierno federal no tiene intención de trabajar con organismos internacionales, entonces pues vamos a ver de qué manera. Total, como tú bien dices, en el cómo sí dijimos, nosotras vamos a donde estén implementando este programa, aprendemos cuánto nos cuesta que te paguemos para que nos enseñes, para que lo podamos implementar en Puebla. Y justo estábamos ya en esta reunión, íbamos a vernos, él venía de Washington, nosotros íbamos a ver, y llegó el tema de la contingencia. Pero lo que voy es esto, cuando tienes ganas buscas la solución, buscas el cómo sí, como bien lo dices, buscas cómo formarte, cómo capacitarte, cómo hacer intervenciones, modelos exitosos en otros países, cómo han funcionado y cómo puedes, de acuerdo a tu lógica, si es que el análisis del contexto te da, pues poderlos implementar. Y como tú bien lo dices, creo que el tema de trabajo con la sociedad civil es un tema clave. Nosotras cuando hemos sacado programas igual desde 33 y decimos necesitamos su apoyo para esto, nos dicen que sí.
¿Cómo las ayudamos? Sí, ¿cómo sumamos? ¿Cómo les generamos? Ahora, por ejemplo, vamos a bajar, esperemos que la pandemia nos lo permita, ya una red comunitaria de atención y de intervención justamente a nivel territorial, porque hay muchas mujeres pues que no les contestan, como tú dices, pican 25 veces el numerito para ver si les contestan en el 911. Después de ahí, permítame un momentito, si tuvieron la oportunidad y no hay solución, y la vida y la emergencia no te da para estar 60 minutos, 30, 45 ahí, ¿no? Hay muchas veces que se va y dices, estoy en peligro, ayúdenme, vengan por mí, tal dirección, y cuelgas, ¿no? O sea, hay situaciones que son de emergencia, de crisis, o sea, de inmediatez, ¿no? Y luego te dicen, le vuelvo a llamar para confirmar que sea de verdad, ¿no? No, yo una vez llamé al 911 cuando fuimos a un ejercicio de caminabilidad, que nos estaban ahí golpeando, no sé qué, y llamé y, sí, dígame, ¿de dónde me hablan? No sé qué, vamos a volver a llamar. Es una emergencia. Yo le gritaba y le decía de cosas, y la otra, tengo que verificar. No, o sea, obviamente le colgué y la mandé al demonio, porque yo dije, no, bueno, ya me hubieran matado, porque esta mujer no tiene la más mínima sensibilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay que trabajar contra todo un sistema, contra toda una estructura que tiene resistencia, ¿no? Que como bien dices, qué flojera, ¿no? Igual y me pagan muy poquito, tengo muchos problemas, tengo que pagar la colegiatura, la luz, el agua, el gas y demás, y lo último que me interesa es meterme a las broncas de estas mujeres, porque es incrementar mis broncas, ¿no? O sea, solamente quiero cumplir mi hora sillón y me voy, ¿no? Me da exactamente lo mismo. Entonces, sí creo que toda esta lógica de las atenciones, sobre todo en el tema de violencia, tiene que cambiar. O sea, tiene que haber una nueva propuesta, nuevos paradigmas, nuevas visiones, nuevas implementaciones con la sociedad civil, sí, además con modelos exitosos, con gente que tenga la experiencia, que sepa cómo se opera, que sepa cómo se articula. Entonces, híjole, la verdad es que yo aquí pongo un dato para la gente que nos ven, que además saben que mi formación es en temas de comunicación y prevención y todo esto. A mí me preocupa porque la cifra que tenemos en Puebla justamente es alarmante, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva tiene, de acuerdo a sus documentos, que acompañar, prevenir, dar seguimiento, generar campañas transversales, ver el tema de los medios de comunicación, meterte con los municipios para que se transversalice la perspectiva de género y demás. Pero en el tema de la prevención también sale de cómo haces una campaña profunda de sensibilización, de concienciación, justamente a nivel estatal, con todas estas interseccionalidades de mujeres con discapacidad, mujeres rurales, indígenas, LGBT, etc. Y lanzan justamente en esta comparecencia un dato que para mí, yo me quedé fría, ¿no? Yo me quedé fría. Su campaña la lanzaron a través de las redes sociales. Esa fue su iniciativa. 40% de personas en el estado de Puebla tienen acceso a internet, ¿no? Pero luego dicen que lo lanzaron por Twitter, y por Twitter supuestamente pudieron haber tenido un alcance de 297,135, y te dicen probables porque la herramienta que mencionan, que es TweetReach, ¿no? Esta herramienta igual tiene diferentes variables y condiciones de mediciones. Okay. Y resulta que somos 3,207,819 mujeres. Pero luego Twitter en México tiene una penetración de 8.20% de los usuarios que tienen internet en México. De esos, solo el 0.8 está activo como usuario. Y Puebla no figura en las primeras ciudades que tenemos actividad en Twitter, pero además no figura como mujeres las más usuarias en Twitter. Son más varones, el círculo rojo y medios de comunicación. Eso significa que con todos estos números hicimos toda una cifra. Y la campaña de prevención durante la contingencia llegó al 0.0036% de la población de Puebla. Esa fue la campaña que se lanzó, ¿no? Entonces, híjole, qué falta de empatía, qué falta de ganas. Si nosotras con lo poquito que tenemos llegamos a estas soluciones, a estas resoluciones, hacemos estos análisis de la información, pues yo no entiendo por qué quienes toman las decisiones no lo hacen. Y no solamente hablo de la Secretaría, hablo hasta del propio gobernador, hablo del secretario de Gobernación. Oigan, ¿qué está pasando en Puebla? ¿Qué está sucediendo? Vamos a sentarnos, vamos a generar una estrategia. Y además traemos el tema de la declaratoria, que todavía no nos dan el resultado, ¿no? Que seguramente será terrible. Pero es eso, es una impotencia también como parte de colectivas de la sociedad civil, estar trabajando, darte cuenta de los resultados, las incidencias y las cifras que son de risa, querido Facundo. Por eso
creo que esto que tú hablas del procedimiento sistemático y de la gente que tenga voluntad, hay que hacerlo. Hay que ver el cómo sí, el cómo nos unimos y el cómo generamos las condiciones, y que igual, pues no sabemos si el gobierno va a querer o no, porque al gobierno le saca roncha que la sociedad civil quiera participar, ¿no? Claro. Es lo que decía hace un momento, pareciera que es competencia, no, es complemento. Creo que la clave está en que mientras más actores haya involucrados en la solución de los problemas, va a ser más fácil. Y no solamente habrá que hacer la sistematización de todos los actores y factores que contribuyen en el problema y por ende también en la solución de los mismos. Habrá que ver dónde toco, qué botón oprimo para que se resuelvan otras cosas más. La película que seguramente ustedes vieron del efecto mariposa está basada en eso, que tú picas algo aquí y el efecto se siente hasta allá. Bueno, eso es un enfoque sistémico, porque la solución muy sencilla o la salida más fácil es, para que la gente no coma carne, pues mata al carnicero. Esa no es la solución, ¿o no? Hay muchísimas formas más para que la gente no coma carne, o para que la gente coma carne de manera responsable y que contribuya en su nutrición. Pero no es la solución matar al carnicero. Pareciera que ese es el mensaje. Igual aquí, no es cortarle a ustedes que están haciendo este gran esfuerzo las alas porque ustedes quieren buscar soluciones a tantos problemas que está enfrentando el género. Están enfrentando mujeres y otros grupos vulnerables vinculados a la actividad que tienen ustedes. El primer paso va a ser visibilizar, creo que eso lo han logrado. El segundo va a ser sistematizar todos los factores que llevan al problema y por ende pueden ser parte de la solución. El tercero será llevar a la práctica todo el aprendizaje, toda esta amalgama de conocimientos, de experiencias, que a lo mejor ni siquiera hay que ir a otro país, ¿eh? Aquí mismo en Puebla, en alguna parte de nuestro México, hay experiencias, o ustedes pueden innovar, creo que no es nada imposible. La cuestión es atreverse. Lo que yo he aprendido durante mi vida en el servicio público, me tocó volar muchísimo en todo tipo de aeronaves. Solamente no se cae el que no vuela. El que vuela corre el riesgo de caerse, pero también corre el riesgo de llegar más rápido a donde quiere ir, ¿no? Entonces, en ese lapso se apagaron los motores, no salió el tren de aterrizaje, no tal. Pero aquí estamos, ¿no? El que no pudo brincar, pues por lo menos lo intentó. El problema es que a veces ni siquiera lo intentamos. Creo, Edurne, Norma, que están en una oportunidad que esta crisis generada por el coronavirus está poniéndoles en esto que a lo mejor no se imaginaron en su vida, lo que platicaron antes de que viniera el confinamiento, se puede materializar en este momento. ¿Qué hace falta? Pues reunir experiencias, ganas de hacer las cosas, mucho conocimiento. La chica esta científica que por supuesto les va a ayudar porque ya lo intentó en el gobierno y no se pudo materializar, pues seguramente lo va a intentar con ustedes. Como esa, ¿cuántos más? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos líderes de las colonias quisieran ser parte de la solución? Yo creo que muchos. ¿Qué hace falta? Que alguien levante la mano, que cuando surja el incendio no salgan corriendo todos, sino que más bien cada quien se ponga en la posición que le corresponde, tome ¿cómo se llama esto? El extinguidor, o que tome el balde de agua y con eso a apagar el incendio, porque es muy fácil salir corriendo. Creo que es la oportunidad para que cada uno de ustedes tome el extinguidor, el balde de agua, una Coca-Cola, válgase en comercial, para apagar el incendio y después buscar la forma de que no se replique, que no se repita, porque lo más fácil es salir corriendo.
Es una analogía medio chusca, pero creo que es el mejor momento para poder sistematizar, para poder sacar provecho. Y yo, con todo gusto, lo que pueda hacer, pues está a su disposición. Te vamos a tomar la palabra, Facundo. Ya dijiste, aquí, ya dijiste rana, yo salto. Y pues, oye, tienes un chorro de saludos, ahí te van. Patricia Castro nos ve desde Culiacán, Kate Sarmiento, Yolanda Rodríguez, Pacho Ochoa, dice Marta Morales. Así es, Edurne, desafortunadamente no hay conocimiento del tema o no existe voluntad para atenderlo. El ingeniero acaba de hacer un excelente análisis. Ojalá las personas que están frente a las instituciones lo hicieran para que por lo menos supieran por dónde empezar. Igual Lanet Olimán, René Guevara igual nos manda saludos. Marta, si no se le da seguimiento a las denuncias o violencias, termina en feminicidio. ¿Por qué esta indiferencia de parte de las instituciones? Querida Marta, nosotros tampoco sabemos. Jocelyn Ávila, igual, Balam dice, dejen hablar al experto. Ya habló Balam, caray, aquí todos participamos y todas. Marta igual dice, ante la violencia habría que hacer un análisis bajo los valores, bajo qué valores estamos construyendo una sociedad, o peor aún, por qué existe la ausencia de ellos. Luego dice, la Secretaría de Igualdad Sustantiva dice que no puede hacer una política pública con éxito, ya que la violencia está dentro de los hogares. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo que no van a trabajar? ¿Que lo van a intentar o cómo? Ingeniero, para hacer un PSO se necesitan ser profesionales. Mónica Heredia igual nos está viendo. Marta Morales, tienen que atender con perspectiva de género todas las instituciones. Si hubiera coordinación interinstitucional, todos los trámites serían más rápido, pero no han construido esa empatía entre ellas. Igual Rosa Méndez desde Mexicali nos está viendo. Amiga, ¿tus saludos? Yo tengo aquí muchos saludos. Omar Lic Márquez, Liz Orduña, Juan Antonio Lica, una página que se llama De Cholula para el Mundo, que está compartiendo, de hecho, esta transmisión. Muchos saludos a cholultecas que les esté llegando. Ponte las gafas violeta. Carlos Alberto Vélez, querido colega, hablando justo de lo que dices, Facundo, de generar alianzas. Carlos es un excelente abogado, que yo le reconozco, él es experto en materia civil y familiar, está en Ciudad de México, pero siempre pues muy atento también a desde su trinchera a ayudar a la defensa de niñas y mujeres. Luis Gerardo Páez, Ángel Ánimas, Jean Luis Pimentel. Jean, qué gusto que estés por acá y que aún a la distancia nos podamos seguir encontrando, querido Jean. También al doctor Alain Serrano, y todos mandan muchos saludos. Y yo sé que sí, hoy como que, yo sí te he de decir, amiga, que hoy creo que sí no hemos dejado hablar mucho a nuestro querido invitado. Yo quisiera, Facundo, que hemos ido viendo cómo tristemente tanto las proyecciones en materia económica como las propias proyecciones en materia de salud, los que estamos afuera, estamos observándolo con otros ojos, pues se han ido cumpliendo, ¿no? Estos escenarios un tanto negativos se han ido cumpliendo. Con las cifras que hoy nos has compartido, y ante esto que todos sabemos, que no tenemos juzgados, que no tenemos tampoco suficientes autoridades que estén investigando y recibiendo denuncias, ¿cuál es el escenario, no? ¿Hacia dónde vamos? Porque esta cifra negra, ya nos dijiste que va a crecer, ya también nos dijo Edurne que se ha declarado que pues la violencia está ocurriendo en los hogares, ¿y a dónde vamos entonces? Es tiempo de amalgamar conocimientos, de amalgamar voluntades de gente que representa a diversos sectores de la sociedad para armar una buena propuesta para operar sola o con el acompañamiento de la autoridad. Lo que decía por ahí alguna de las personas, que por supuesto agradezco los saludos, que se necesitan profesionales. Sí, por supuesto que se requieren profesionales, y no va a faltar uno o dos que se quieran sumar a la causa de ustedes, y los profesionales también aprendemos día a día de la gente que uno menos se imagina. La gente en general
tiene mucho conocimiento, tiene mucha experiencia de vida. Lo que hace falta es un repositorio, un cajoncito donde ir guardando cada una de las ideas, de las propuestas, y estoy cierto que se puede articular un muy buen programa aprovechando el confinamiento. Creo que están despiertos todos los sentidos, más el sentido de imaginación, todo está a flor de piel. Creo que se puede hacer un buen bosquejo, se puede armar una estructura y solamente esperar el momento en que se abra esta nueva normalidad y se puede conjugar la parte social, económica, política, de seguridad, y que toda se conjugue con el tema de que no haya más violencia en contra de las mujeres. No hay que apostar a matar al carnicero para que no coma carne la gente. Mejor hay que ver cómo sí puede comer carne y no tener que sacrificar al carnicero y no a las reses. Creo que es una excelente oportunidad para articular lo que ya está, ¿eh? Yo veo mucho en las mesas de ustedes, veo mucho en los grupos que están tratando de alzar la voz y de ser parte de la solución, y solo falta que alguien como ustedes lo articule o que se incorpore alguien más. El ejercicio que me ha tocado hacer en otras partes del país tiene que ver con un coordinador y asignar comisiones. Dentro de las comisiones, asignar tareas específicas y acciones, y que de manera semanal, quincenal o mensual se estén reportando al coordinador. Creo que ahí se pueden hacer comisiones que tienen que ver con la cifra negra, que tienen que ver con los refugios, que tienen que ver con las llamadas telefónicas, con el feminicidio, la violencia familiar, el abuso sexual, la violación, todos aquellos componentes que pueden integrarse en un todo, se les puede asignar una comisión y un responsable para que de entrada proponga formas de obtener más información, de articular los esfuerzos y de darle seguimiento. Hay muchas cosas que se quedan en el discurso, se quedan en el aire. Esas hay que materializarlas y asegurar que se registren, porque eso va a permitir darle seguimiento. Yo les doy seguimiento a lo que han venido haciendo ustedes y creo que es muy útil. Solo falta un paso para volverlo realidad. Creo que estamos en el mejor momento y yo también trataré de convocar a algunos de los que tuvieron esta decisión para ser parte de la solución de algunos problemas, y por supuesto que se los voy a poner también en comunicación. Muchísimas gracias, Facundo, porque eso es que de repente nos desespera la falta de acciones, la falta de activismo. Es que sí es un activismo. De verdad es que necesita uno ir viviendo diferentes etapas. Yo en algún momento me costaba trabajo decir, no, pero ¿por qué salir a marchar? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Si hay otras vías que son las institucionales, y va pasando el tiempo y dices, es que ya es la última vía, es el último camino. Y hemos ido coincidiendo con colegas juristas. Hace unos días estuvo por aquí José Mario de la Garza, que yo le reconozco un gran activismo desde el entorno jurídico. Y él también ya se la compró. O sea, los abogados y abogadas también tenemos que ser activistas. Si vamos a realizar acciones pro bono, si vamos a defender derechos humanos, necesitamos salir y romper los muros, quitar estas barreras entre el abogado y la abogada y la sociedad que tanto necesita de estas guías. Ya por ahí te vamos dejando el siguiente camino. Nosotras lanzamos un protocolo para atención a las violencias durante pues la contingencia. La realidad es que con el esfuerzo de muchas mujeres que se sumaron, desde 33 mujeres, ya fue traducido en lengua de señas mexicanas, y ya también fue traducido
al braille, que sabemos que estos son esfuerzos sumamente necesarios para llegar a grupos justamente vulnerados. Y ahora lo que estamos también trabajando pues es un protocolo para pues tener claro qué necesitamos hacer ya en la parte de una presentación de una denuncia. O sea, si yo voy a ir a presentar una denuncia, mi ABC, para que me sienta más segura con una guía, no solo que me diga ante qué autoridades, sino que nos ayude o que nos permita ayudar, mejor dicho, a que las personas que necesitan presentar una denuncia hagan como este checklist de lo que tienen que acompañar, lo que tienen que pedir para pues facilitarles su relación o su vinculación con las autoridades ministeriales, o simplemente cuando van a levantar el teléfono para solicitar el auxilio, ¿no? Porque en muchas ocasiones es parte de este temor, es parte de este desconocimiento en el que estamos haciendo la llamada y muchas veces colgamos o no damos información o no compartimos ciertos datos que son fundamentales para que esa llamada permita un seguimiento y en su momento tal vez ya la presentación de una denuncia. Entonces yo estoy segura que con tu apoyo y con el de otras personas esto va a poderse cristalizar y sobre todo pues le va a poder llegar a muchas más personas. Así que agradecerte como siempre el que nos acompañes, el que te pongas las gafas, Violeta, porque esa es la actitud. Ya saben que quienes invitamos acá además los comprometemos, ¿verdad?, con sumarse ya de manera proactiva en pues alguna de las líneas, obviamente, de experiencia que ustedes tienen y pues generar esta sinergia. Yo espero, Norma y Edurne, que la salida de Candelaria Ochoa abra la posibilidad para que una persona con mayor sensibilidad se haga cargo de la CONAVIM, porque las organizaciones de la sociedad civil quedaron rezagadas. Quiero retomar un dato. Hace algunos días, Control Risks y otras ONG a nivel hemisférico sacaron un índice en el cual México sale muy atrasado, incluso va en retroceso. El único avance que hay en los indicadores que determinan este índice es la participación de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Que están avanzando en sentido contrario, en sentido positivo, porque si hay 5 o 10 indicadores los que determinen este índice de Control Risks y el de la participación de las organizaciones de la sociedad civil es el que más aporta, pues no están equivocadas. Creo que es la oportunidad para que no solamente formen parte del grupo interinstitucional y multidisciplinario, el famoso GIM, sino que su trabajo lo puedan llevar a cabo con y sin el cobijo de la CONAVIM. Al final se va a requerir tanto el esfuerzo institucional como el de ustedes. Lo ideal sería que empataran, que se compaginaran, pero creo que lo que ya detecta esta organización que tiene su sede en Londres, Control Risks, creo que habla muy bien del país y habla mejor de la sociedad civil organizada. Entonces hay que aprovechar esta salida para que alguien con mayor sensibilidad o incluso alguien de los que ustedes conocen, recuerden que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hablando de temas de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el año 2008, las organizaciones de la sociedad civil presionaron tanto que lograron tener 3 asientos como invitados, primero temporales, después permanentes. Eso fue en la administración de Felipe Calderón, estamos hablando de 2008. En la siguiente, de Enrique Peña Nieto, se mantuvo, solamente se cambiaron los actores, los invitados permanentes, que son representantes de la sociedad civil organizada, siguieron, y hoy hay
por lo menos 3 invitados permanentes en el Consejo Nacional de Seguridad Pública que participan en la toma de decisiones o por lo menos en el diseño y seguimiento de las políticas públicas. En el año 2013-2014 hubo un poblano, ustedes deben conocerlo, André Ambrogi. Él fue invitado permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hoy, uno de los que forman parte de ese esfuerzo es Jorge Contreras. Él fue coordinador de la mesa de seguridad, la primera mesa en Ciudad Juárez. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de las organizaciones ha cobrado relevancia tal que están hasta esas instancias. ¿Por qué no puede darse este tipo de trabajo complementario a nivel de municipio, a nivel de estado, para estos temas tan específicos y tan apremiantes como es la violencia en contra de las mujeres y el feminicidio? La violencia es algo que ahí está. Tenemos que contribuir todos en que se resuelva. Creo que no es momento de sectarismos, de ver quién hace más o de quién hace menos. Lo importante es que se haga. No es ahorita relevante que alguien se abrogue los éxitos. Es importante que se hagan las cosas y que cada día menos mujeres tengan que padecer problemas menores y otros muy graves, pero que pocas veces se atreven a contarlo porque no hay un puente de confianza para que llegue hasta las autoridades correspondientes. Si solo sale del hogar y se queda con ustedes, creo que va a ser un gran éxito. Ya de donde están ustedes, de la posición, se encargarán de canalizarlo, de acompañarlo para que se pueda traducir en una denuncia. Hay mucha gente que necesita acompañamiento, que necesita por lo menos una palmadita, por lo menos un abrazo virtual para que se sienta fortalecida y decida dar el último paso para ir a hacer la denuncia. Creo que ya es hora de que no se queden con el golpe, porque al final eso también afecta la economía, afecta la convivencia y afecta el desarrollo de nuestra sociedad. Así es. De hecho, aquí Vale Segura está mandando saludos. Excelente programa e invitado de lujo. Gracias por compartir con todas y todos. Y debo decir públicamente que nuestra querida Vale Segura, además de que forma parte de 33 Mujeres, es psicóloga con perspectiva de género. Ella está muy enfocada a la neuropsicología en la niñez, pero también a la atención de la violencia con las mujeres. Y siempre que le referimos un caso, querida Vale, lo recibe, les da acompañamiento a las mujeres, está ahí, pues como tú bien dices, escuchando, llevando una terapia, dándole seguimiento. Y la verdad es que sí, se necesitan cada vez más mujeres sumadas. De la misma manera, por ejemplo, con Norma y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla, igual han sido muy generosos. Igual digo, yo le refiero a mi amiga, como ella bien dice, de repente me llegan cosas y le digo, amiga, pues yo no soy abogada, ¿no? Como que ahí te va, ¿no? Y de repente, pobre, yo sé que la saturamos así de, llegó este mensaje, llegó esta petición, llegó esto, ¿no? Somos como facilitadoras muchas veces. Y eso, o sea, cómo de verdad muchas mujeres están dispuestas a dar su tiempo, su acompañamiento. Aquí igual otra gran amiga que nos ve y nos escucha, Flori Galván, nos decía, oigan, por favor, hagamos algo. No saben cuántas mujeres llegan conmigo igual, me dicen que fueron sujetas de violaciones, de violencia, de acosos, de hostigamientos, no saben qué hacer, no saben dónde denunciar, no tienen confianza en las instituciones. O sea, es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, decíamos, sí, o sea, estamos tratando de generar estos mecanismos, tratando de generar cada vez más alianzas. El tema de María Salguero, por supuesto, ya le escribimos y vamos a estar trabajando con ella para tener justamente análisis del contexto. Se necesita y se requiere estas expertas o expertos en el tema. Y pues eso, o sea, hay que ir generando entre todas y todos cadenas virtuosas. Muchísimas gracias, querida Vale, de verdad. Además de porque siempre ves este programa, y además por tu solidaridad, sororidad, por todos los casos de mujeres, pues que va acompañando y que va atendiendo, porque además eso que decía hace rato es real. También las que estamos en estos temas terminamos agotadas emocionalmente, ¿no? Hay
hay veces que dices, híjole, ¿qué está pasando? Te entra dolor, frustración, impotencia, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué puedes hacer? Y también creo que, sin temor a equivocarme, las propias mujeres que llevamos estos casos, también a veces necesitamos contención, ¿no? Necesitamos llegar y decir, oigan, a ver, ¿no? O sea, llevamos tanto tiempo, llevamos estas cosas, ya me rebasó. Y ahora entiendo cómo hay, obviamente, compañeras que ya llevan muchísimos más años en esto y que eso hacen, ¿eh? Se dan de repente una pausa de unos cuantos meses, porque acompañar a mujeres víctimas de violencia es un tema emocionalmente, físicamente y mentalmente muy desgastante. Por eso, como dices, hay que hacer mesas multidisciplinarias, hay que llamar y convocar a diferentes actores, actoras de los diversos espacios que estén involucrados y que les interese sumar a favor de la causa. Creo que es el momento, creo que, como bien lo dices, el confinamiento también es una coyuntura, abre una posibilidad de generar, repito, condiciones, esa es mi frase, generar condiciones, el cómo sí, y que yo espero que a partir de esto que se llama Ponte las gafas, Violeta, que hemos, pues la verdad que he tocado con muchos aliados y aliadas, este protocolo también hay que decirlo, Phi Delta Phi, no se me vuelve a olvidar, amiga, que también estuvo aquí con nosotras, ellos también con Norma, con la barra, dijeron, vamos a hacer este protocolo de los pasos que tenemos que seguir justamente, porque muchas veces no somos abogadas y nos llega un caso de violencia, ¿qué decirles, no? Entonces, si tenemos un manual, un protocolo de seguimiento, bueno, esto también poderlo brindar, bajar a territorio, por redes sociales, a ver quién se suma. Fíjate que hemos buscado también que gente de medios de comunicación se sumen, decir, oigan, nosotras hacemos los materiales, hacemos los spots, hacemos las campañas, ustedes nada más ayúdenos a la distribución, pero bueno, también hay intereses de gobierno, hay intereses políticos y pues muchas veces te dicen, pues no, porque pues, si difundimos lo que ustedes están haciendo, pues yo voy a meterme en problemas. Entonces, pues bueno, también a las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil nos van acotando espacios. Así que si hay alguien aquí que tenga espectaculares, que tenga parabuses, que tenga estos espacios de ATL o BTL y que diga, me importa, me interesa sumar, de verdad le necesitamos. Nosotros mandamos los artes, ustedes no nos cobren estos espacios, porque es para seguir sumando a favor de la ciudadanía, créanmelo. Y también otro tema que vamos a bajar en los próximos días. Hay mucha necesidad también de mujeres que no tienen un tema de higiene personal, un tema también de alimentos, así que vamos a empezar una recolección, una colecta entre todas y todos para poder llegar a estas mujeres que en muchas, y eso no lo podemos olvidar, estaban en el empleo informal, en esta economía informal, y que hoy están siendo sujetas justamente de esta precariedad. La pobreza le pega más fuerte a las mujeres, por eso se habla de la feminización de la pobreza, y tenemos de alguna manera como sociedad que contribuir, que hacer algo, que dar, que brindar. Entonces, pues también vamos a sacar este tema. Así que bueno, si tienen medios, si alguien quiere sumarse a esta causa, bienvenido sea. Búsquenos a Barra Mexicanas, 33 mujeres en olvidamiento, Norma Pimentel, Edurne Ochoa, y de verdad se lo vamos a agradecer. Pero amiga, aquí todos los comerciales, pues total, el espacio no nos lo cobran, Facebook es gratis, entonces, pues, oye, de una vez aprovechamos aquí a hacer la promoción. Porque de verdad, hay veces que eso decimos, por favor, súmense, ayúdenos, ¿qué les cuesta brindar espacios? ¿Qué les cuesta esto? Pero de repente sacudir a la sociedad civil, entiendo que de repente eso, estás metido en tus temas, en tu día a día, muchas veces no viviendo, sobreviviendo, ya tienes tus propios conflictos y dices, ¿sabes qué? Apenas si puedo más, el tema del COVID se vuelve complicado, pero yo espero que lo podamos lograr e implementar. Si me permiten comentar algo que tiene que ver con este tipo de coyunturas, si un sismo nos une, creo que una pandemia, un encierro y lo que implica en términos de violencia en contra de las mujeres debe unirnos más. La solidaridad que va para cuando alguien se queda sin techo debería ser la misma para cuando alguien es agredida, cuando alguien tiene algún problema. Habrá que ayudarles. Quizás son escenarios diferentes, pero en ambos se requiere el apoyo de la gente. Y por supuesto que es desgastante, claro que desgasta, pero yo siempre lo he asociado con algo que me gusta hacer casi todos los días, correr. Cuando uno corre un maratón, se cansa, pero es un cansancio rico. Creo que al final dices, bueno, valió la pena 42 kilómetros, 195 metros,
ya me cansé, pero me doy por satisfecho. Eso debería ser el ánimo y que puede mover a la gente. Lo que comentaba Sedurne de que se requiere también darse un espacio, por supuesto, a mí me tocó ser el responsable del manejo de crisis y negociación en materia de secuestro. Y nuestros asesores, cuando se les asignaba un caso, tenían que vivir con la familia, eran de tiempo completo. Imagínate después de 5 o 10 casos que atendieran, absorben casi todo, o si no lo absorben, en ellos choca todo lo complejo que son las relaciones humanas cuando hay alguien ausente y donde hay de por medio una vida y un monto económico. No pueden permanentemente dedicarse a asesorar. Se requería darles una salida no solo de vacaciones, habría que darle un tratamiento psicológico. Y tuve la fortuna de, en aquel entonces, atender un caso en el cual la hija era una psicóloga de las más reconocidas a nivel nacional. Al final me dijo, oye, ¿cómo les puedo ayudar a ustedes? Que sí, está muy bien, es un trabajo, pero también requieren que alguien les ayude. Ya hicieron mucho por mi familia, ahora yo quiero hacer algo por ustedes. Y va, muy fácil. Un curso o un taller para mi gente que necesito desestresar. Bueno, y ya encontramos sinergias en las cuales no nos costó recursos y se fueron, no de vacaciones, se fueron a desintoxicarse de todo lo negativo, de todo lo complicado que es estar al frente de un caso y se van generando sinergias. Entonces, yo creo que no todo es monetario, no todo tiene que ver con cuestiones de presupuesto, hay cosas que se pueden hacer de manera casi como si fuera el tianguis que se pone ahí en Cholula, donde se hace trueque. Creo que puede ser muy útil para esta visión que ustedes pues llevan ya muy avanzada. Pues muchísimas gracias, Facundo. Tú sabes que Ponte las Gafas Violeta es tu casa, que la comunidad de Ponte las Gafas Violeta también pues somos esta comunidad que estamos buscando tejer lazos dentro de la sociedad civil con un solo mensaje: decirnos que no estamos solas, que no estamos solos y que en esta unidad, en este llamado a quitarnos etiquetas y ponernos las gafas violeta, pues vamos a poder construir esta sociedad y vamos a poder reconstruirnos en lo personal, en lo colectivo, y esperemos ser una caja de resonancia o un vehículo, una herramienta para que en estos otros temas, como lo son los casos de violencia en contra de mujeres, la complicada curva de recuperación económica y pues la proyección y la propuesta de acciones a favor de recomponer nuestro tejido social, pues desde aquí podamos convocar a más voces como tú, como otras y otros expertos que podemos pues generar estas alianzas. Agradecerte mucho pues el acompañamiento, el tiempo que nos dedicas, también pues estas asesorías, esta información que nos compartes, porque eso es sumamente importante. Si bien hoy las redes nos han invadido de contenidos, hoy todos tenemos ya una sobrecarga y de repente un poco de estrés porque salimos de un Zoom, entramos a otro, de cualquier plataforma virtual. La realidad es que el tener la posibilidad de seguir tejiendo lazos humanos de calidad, con información de calidad, con personas que le dan este valor agregado a pues estas ideas que pueden surgir desde el confinamiento, es algo que se tiene que agradecer y reconocer esa generosidad. Así que muchísimas gracias, Facundo. Gracias a toda la gente que hace posible este espacio, que nos sigue noche tras noche, a la gente que se conecta desde Boom Media MX, a la gente que se conecta desde las diferentes plataformas, quienes nos comparten sus opiniones, quienes comparten también este contenido. Pues agradecerles esto, la oportunidad
oportunidad de estar con ustedes, de acompañarles también durante esta contingencia y pues de seguir construyendo en unidad. Mi querida Edus, ¿cómo vamos a andar mañana de contenidos? Así es, amiga. De verdad, Facundo, agradecerte como siempre la visión, los cortes, las cifras. También ha sido parte importante de Ponte las Gafas Violeta, también desde un principio que te invitamos, dijiste sí, claro que sí, y empezábamos apenas por ahí de marzo a hacer este proyecto, y fuiste de las que creyó en nosotras, y dijiste, claro que sí, yo ahí estoy. Y de verdad que te lo agradecemos muchísimo porque tu experiencia, tu visión, tus análisis, mira, aquí yo ya puse visibilizar, sistematizar el procedimiento, el control risk, todo esto que vas diciendo, yo lo voy anotando para estar leyendo y buscando esta información que es tan importante, que enriquece, por lo cual la verdad te lo agradecemos muchísimo. Y pues bueno, que como siempre decimos, a los cortes de los temas de violencia, esperamos estarte viendo por aquí, querido Facundo, para que nos compartas. Hay que ver cómo se sigue comportando estos temas, qué va sucediendo. Si para dentro de la próxima que nos veamos ya hay titular de CONAVIM, porque eso es muy importante, no puede quedar acéfala esa institución. De la misma manera seguimos con una subsecretaría de violencia acéfala en el estado de Puebla. Es urgente que haya una titular para que pueda darle, pues no digo seguimiento porque sería terrible, sino darle otra visión, darle otra mirada y generar acciones contundentes a favor de una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Puebla. Entonces, muchas gracias. Y bueno, mañana, amiga, tenemos viernes de historias y mujeres que inspiran y tenemos a nuestra querida Josefina Buchadet. Así es, entonces mañana prepárense porque estaremos platicando justo de este cruce entre el derecho de acceso a la información, la transparencia, como herramientas para empoderamiento de las mujeres, y ya podremos platicar con Josefina del tema específico, la plataforma Puebla Alerta por las Mujeres, que como ustedes bien saben es el espacio donde tendría que estarse recabando todo el contenido institucional respecto a los avances en el cumplimiento de la declaratoria que en estos momentos se encuentra vigente en nuestro estado y 50 municipios. Mañana ya veremos esos contenidos. Y como lo vieron al principio de este programa, pues arrancamos con una cápsula que contiene justamente este análisis desde este confrontar datos institucionales. Entonces, a partir, hoy estamos, por eso le decía yo a mi querido Facundo, que a partir de hoy a él le tocó ser el primero donde vamos a estar presentando estas cápsulas, así que hoy nos vamos a despedir de este espacio agradeciendo muchísimo su acompañamiento y les vamos a dejar por ahí otra cápsula que también busca visibilizar estos cumplimientos de tratados internacionales que tiene por ahí medio abandonado nuestro país en la parte de el acceso a la justicia y la fortaleza a las instituciones a través del uso de tecnologías de la información. Entonces, esperemos que estos contenidos de estas cápsulas les sean de agrado y pues ya saben, así como si les gusta el programa, nos ayudan a compartirlo, pues también compartir estas cápsulas para llegarle a más personas con esta parte que busca la promoción y el empoderamiento de la ciudadanía a través del conocimiento de sus derechos fundamentales. Para mí ha sido más que un honor haber estado esta noche contigo, Facundo, querida Edurne, y esperarnos ver el día de mañana, continuar con salud, continuar con estas medidas para mitigación de contagios, esperando también que quienes nos acompañan gocen de salud en sus casas, con sus familiares, con sus seres queridos, porque esta es la primera batalla que tenemos en estos momentos que librar. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y nos estamos viendo el día de mañana. Soy Norma Pimentel. Desde Ponte las Gafas Violeta exhortamos a que el Estado cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo específico con el rubro 16, que establece su obligación para otorgar paz, justicia e instituciones sólidas. Durante la contingencia COVID-19, la Asociación Internacional de Jueces ha señalado que es fundamental que por medio del uso de las tecnologías
tecnologías de la información se acerque la democracia, la justicia y la protección de los derechos humanos a favor de todas las personas. En nuestro país, de enero a abril, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que se han cometido aproximadamente 613,000 delitos. Esto significa que si no contamos con las herramientas tecnológicas para acercar la posibilidad de presentar denuncias, así como de iniciar los procedimientos jurisdiccionales, la sociedad está siendo privada de uno de sus derechos fundamentales, su propia seguridad. Exhortamos al cumplimiento de estas obligaciones. Si les ha gustado este contenido, los invitamos a que lo compartan a través de redes sociales. Gracias.